Muchas gracias por la oportunidad de participar y de escuchar. No sé, es muy interesante que escuchar la realidad que acabamos de ver de Alemania, que tanto se parece con la que voy a hablar de Brasil. Como has dicho, yo soy realizadora, pero hice un esfuerzo para intentar ahora hablar no sobre mi trabajo, pero lo trabajo de todas, tantas otras mujeres que vinieron antes de mí y que siguen viniendo haciendo el cine en Brasil. Voy a hablar más que todo de los largometrajes, no voy a entrar en los cortos porque no hay tiempo para tanto. Ayer Rita Segato nos habló que estamos cerca del quiebre, ¿no? De la historia, de la prehistoria del patriarcado, que aún no cambiamos en el campo de las violencias, pero sí en el campo simbólico. Y creo que como parte de ese quiebre simbólico está el cine, está como las mujeres y también como los hombres son representados en la pantalla. Y si queremos comprender qué pasa en el cine en Brasil, me parece interesante mirar el cine como parte de una sociedad, un reflejo de la propia sociedad que por su vez la refleja. Brasil tiene su población mayoritariamente femenina. En las últimas elecciones, en el 2018, ha tenido un número récord de mujeres diputadas. Esa fue la primera elección en la que se hizo obligatorio para los partidos asignar al menos el 30% de las transferencias de campaña a las candidatas mujeres. Y así fueron electas 50% más mujeres que en las elecciones anteriores. Qué lindo, ¿no? Pero este super aumento resulta en solamente 15% de mujeres diputadas. De las 77 diputadas electas, además, 41 son blancas, 13 son negras y por primera vez fue electa una indígena. Es muy poco, pero al mismo tiempo es mucho. Desde 1826 han pasado por las salas de la Cámara de los Diputados 7.333 diputados. Solo se ha permitido que las mujeres entrasen ahí en el 1933. Desde entonces fueron 266 diputadas. De las 266, 77 están ahora. Cuando veo esos números, tengo una doble reacción de mucha tristeza porque 15% es ridículo que se tarden más de 100 años de Congreso para que una mujer pueda ser candidata. Es absurdo, pero al mismo tiempo, si pienso que en 4 años 50% más de mujeres fueron electas, me quedo recontenta. Y es un tanto así, estas múltiples emociones que se repiten cuando pienso en el audiovisual, y no solo de Brasil, pero ahora hablo de Brasil. 3 años antes de que una mujer pudiera ser diputada en Brasil, una mujer por primera vez realizó la dirección de una película. En 1930, Cleo de Berberena dirige y actúa como protagonista de Un Mistério do Dominó Preto. La historia se inicia en el Carnaval de Río de La han apagado. Tu micrófono está apagado, Elisa. ¿Hace mucho? Hace unos 5 minutos, 3 minutos más o menos. Lo último, por favor, repetir. Ah, habla- había Este, hablado de la Cámara de los ¿Carnaval? Diputados. De Carnaval. Recién terminó. Súper. La película se empieza en el Carnaval de Río. La protagonista, que es la directora también, Cleo, encuentra a un amigo y le pide ayuda, diciendo que su marido le ha envenenado. Ella muere y la peli se llena de suspense. Pero yo no sé qué pasó después, porque la película desapareció, no existe más, como pasa con muchas obras de artes, y me parece que especialmente con las obras hechas por mujeres. Por lo que comprendí, la primera peli dirigida por una mujer en Brasil es sobre feminicidio. En los 30 primeros años de cine, 6 mujeres, siendo 4 brasileñas, han dirigido 6 largometrajes en Brasil. Y ahí llega los años 60, que en muchas partes del mundo es ahí conocido por el feminismo, que no fue así tan fuerte en Brasil.
pero en ese momento, por primera vez, las mujeres han tenido la oportunidad legal de entrar en una universidad. Y claro que eso iba a cambiar todo el rumbo. Pero al mismo tiempo empieza ahí la dictadura militar, que desgraciadamente es una historia que une varios de nuestros países de Sudamérica a través de la Operación Cóndor. En los años 70 y 80 llegan más 24 películas con dirección de mujeres. Entre ellas está Amor Maldito, que cuenta el caso real de embates de una lesbiana con la justicia. La directora de esta película es Adélia Sampaio. Hija de una empleada doméstica, Adélia fue la primera mujer negra en dirigir un largometraje en Brasil. Hasta el 2019 era también la única mujer negra. El segundo largo dirigido por una negra brasilera tardó 30 años más. Viviane Ferreira estrenó Un Día con Jerusa en el 2019 y hasta este momento, en toda la historia del audiovisual de Brasil, solo hay esas dos películas de mujeres negras. Pues salimos de la dictadura y el primer presidente electo fue Fernando Collor de Mello en 89. En el inicio de su gobierno, Collor cerra la Embrafilm, el Concine, la Fundación del Cine Brasilero, el Ministerio de Cultura, las leyes de incentivo a la producción e incluso los organismos encargados de producir estadísticas sobre el cine. El cine se murió ahí. Collor sale por un impeachment que no tiene nada que ver con el cine, pero el próximo gobierno empieza un proceso de nuevas formas, de nuevos mecanismos de apoyo a la producción de cine, basados en incentivos fiscales y una visión neoliberal, ¿no?, de cultura de mercado, pero eso sí logró un aumento significativo del número de películas. Se habla de una reanudación del cine brasileño a partir de 95. Y me parece súper interesante que la película que inicia este periodo es una superproducción que se llama Carlota Joaquina, Princesa de Brasil, de Carla Camurati. O sea, no solamente fue dirigida por una mujer, pero también protagonizada. Y ellas han tenido alrededor de 1.5 millones de espectadores, lo que es mucho para una película brasileña. Otra película del periodo que merece destacar es Central do Brasil. La dirección es de Walter Salles, su nombre, pero la protagonista es Fernanda Montenegro. Ella fue indicada en la categoría de Mejor Actriz en el Oscar. Fue la primera actriz latinoamericana a ser indicada y también la primera y única brasileña. Quien cierra este periodo es una película que creo que algunos de ustedes van a haber mirado, que es con Ciudad de Dios. Esta peli fue lanzada, yo estaba en la universidad y era el tema que se hablaba porque la innovación del lenguaje fue algo absolutamente fantástica. Y recuerdo muchísimo me causaron tanto de orgullo porque era una codirección entre Fernando Meirelles y Katia Lund. La peli fue indicada a 4 Oscars, incluyendo Mejor Dirección. Y el único nombre que estaba en la indicación de Mejor Dirección era el de Fernando Meirelles. Hoy día, la gente conoce Ciudad de Dios como una película de Fernando Meirelles. Y punto. Yo hice una búsqueda en internet por los carteles de la película y me sorprendió muchísimo porque quisiera enseñar qué es la película, ¿no? Entonces, si viéramos en la página ahí de la película, sí que vemos que es una codirección de Fernando Meirelles y Katia Lund, pero luego todos los carteles que he encontrado solo tienen el nombre de él. Y esto es algo que pasa desgraciadamente con mucha frecuencia en el cine, que cuando hay una codirección, el nombre que se queda en los carteles, o al menos en la memoria de la gente, es son los nombres de los hombres. Pero si pensamos que en los primeros 75 años de cine, de los 30 a 95, las mujeres en Brasil han dirigido 33 películas, lo que sigue es una bomba.
Claro que en ese momento pasó muchos avances técnicos, mucha más plata, más inversión para hacer cine, y el cine creció en general, pero no deja de ser interesante que en ese periodo que sigue, de 95 hasta 2008, 13 años, 69 directoras dirigen 109 largometrajes. Y ahí en Cine, que es la agencia de cine, empieza a publicar datos comparativos sobre la producción audiovisual. Y así descubrimos que de los 142 largometrajes lanzados en el 2016, 75% fueron dirigidos por hombres blancos. Esto es como parecen los números que escuchamos de Alemania, ¿no? Hace poco. 3 eran una dirección mixta con hombres y mujeres. Y las mujeres dirigían menos de 20% del total. Todas mujeres blancas. 80% de estas películas, además, son del sureste de Brasil, de la región más rica. El estudio mostró que hay mayor paridad en algunos sectores, como la producción ejecutiva, en la que mujeres y hombres están ahí casi al mismo, 41 y 42%, y 7% de producción mixtas. Estos ya son datos del 2018. Sin embargo, la brecha permanece muy grande en áreas tradicionalmente dominadas por los hombres, como la fotografía. 83% de los responsables eran hombres. Está claro que falta mucho camino para alcanzar la paridad de hombres y mujeres, y aún más si pensamos la paridad racial. Pero hay muchas mujeres que lograron contar historias que llegan a millares, a veces hasta millones de personas. El ejemplo más reciente, que no sé si han visto, es el de Petra Costa, nominada al Oscar de Mejor Documental por El hilo de la democracia, que también es un suceso en Netflix, lo pueden mirar ahí. Una cosa que me pareció muy interesante de observar cuando Petra estaba en el Oscar es que si pensamos en el histórico, hay 92 ediciones del Oscar. Solo 5 mujeres fueron nominadas en la categoría Mejor Director. Pero si miramos lo que pasa con los documentales, es muy distinto. Cuando Petra Costa concurría en el 2020, 4 de las 5 películas documentales nominadas eran dirigidas o codirigidas por mujeres. Probable que la gran diferencia de presupuesto, ¿no? Los presupuestos de ficción son mucho más grandes que los de documental, expliquen parte de esa diferencia. Porque si volvemos en el inicio del cine mundial, había mucho más mujeres que hombres. Pero cuando el cine se convierte en industria, que empieza a generar plata, los hombres entran y sacan las mujeres. Me parece que eso que pasa con el documental es un mecanismo un tanto parecido. Yo he traído el tráiler, pero creo que no voy a tener tiempo de enseñar. Si al final, Sora, vemos el tráiler. Pero en el momento que la democracia entra en vértigo, en la película de Petra, ¿no? que Lula, el presidente, se va a la cárcel y Dilma es sacada del poder, yo he tenido la increíble oportunidad de trabajar en la selección de proyectos de serie para televisoras públicas. Esto era dentro de la Agencia Nacional de Cine. En aquel momento comprendí lo que estaba empezando a pasar en Brasil. Era un camino grande por venir y muy fuerte. Ahí habían proyectos maravillosos de todos los estados de Brasil, no solamente de los que históricamente han sido los realizadores de cine, ¿no? De Río y de São Paulo, había de todas las partes de la Amazonía, del noreste, del centro-oeste. Había proyectos de indígenas, había proyectos súper poéticos sobre transgéneros, había una gran diversidad. Y había cuotas para cada una de la región de Brasil. Había cuotas para razas, para género. Y para hacer la selección de esos proyectos, siempre estábamos en 2. Y muchas veces era interesante porque el debate con mi par hombre, porque así, siempre que un proyecto hablaba de algún tema que tenía que ver con mujer, había que tener una mujer en ese par. Y muchas veces era interesantísimo el debate con mi par hombre, que no había visto muchos puntos machistas en el proyecto. Y claro que yo
veía porque mis ojos y mi cuerpo están atentos a esto. De la misma forma, si el proyecto tuviera discusión de raza, habría un o una negra en la dupla para hacer el juicio de ese proyecto. Y muchas veces ahí estaba yo, era yo que a partir de los otros ojos miraba de una forma diferente ese proyecto. Esto fue uno de los tantos mecanismos federales creados principalmente en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para la producción audiovisual. Hubo un creciente movimiento para que se incorporaran mecanismos que privilegien que mujeres reciban puntos extras si están en la dirección o si hay cabezas de equipo no femeninas, como por ejemplo producción, dirección de fotografía. Y había también algunos proyectos que daban cuotas para mujeres o para indígenas o para negros. Claro que todo eso era mucho menos de lo que nos gustaría que fuera. Pero cuando yo estaba ahí adentro como haciendo esta selección, yo pude observar que había un camino muy bonito por adelante. Otra mudanza de gran impacto fue la obligatoriedad de las televisoras de publicar un porcentaje de programación de producciones de productoras independientes. Eso provocó una explosión de producciones y también una descentralización de esas producciones. Fue a través de esta ley que por primera vez yo logré hacer un largometraje con presupuesto. Ahí que tímidamente yo también entro como parte de esta historia que cuento. Mi tercer largometraje, Espero tu revuelta, estrenó en el Festival del Berlín de 2019, que es uno de los festivales sueño para cualquier realizador de cine participar, y salí de ahí con 2 premios. Mi película estaba junto con otras 11 películas brasileñas en la Berlinale, lo que es un número muy bonito de películas para estar en un festival así tan grande. 8 de esas películas, de las 11, eran dirigidas por hombres. Y entre los documentales, de los 4, 2 tenían dirección femenina. El mío y Chão, que en español es Suelo, de Camila Freitas, que es muy bonito. En aquel mismo año, Brasil ganó 2 importantes premiaciones en el Festival de Cannes, que es el más wow que hay en el mundo del cine. Las 2 películas eran dirigidas por hombres, pero las 2 tenían protagonistas femeninas muy fuertes. Uno es Bacurau, que después fue un gran suceso de público en Brasil, y el otro es La vida invisible de Eurídice Guzmán, de Karina Inús, que es una de las pelis con discusión feministas más profundas que jamás he visto, trazando el paralelo de la vida de 2 hermanas en el pasado de Brasil y haciendo comprender de una forma muy profunda cuestiones de la sexualidad y las posibilidades de vida de nuestras abuelas. Yo hablo de los festivales porque el reconocimiento internacional de las películas brasileñas es algo muy importante, especialmente en este momento. Me explico. En Brasil es muchísimo normal la gente en general decir que todo lo que se hace ahí de peli es mala, malísima. Para que se tenga una idea, en el 2019 las películas brasileñas representaron solamente el 13% de las entradas vendidas en las salas de cine. 13%. Hay muchas teorías de por qué eso pasa, pero quisiera destacar un gran esfuerzo político, estratégico, que se quedó más fuerte y claro cuando Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, fue tirada del poder. En aquel momento hubo una violencia simbólica muy fuerte. Y ahí me hace pensar otra vez en la charla de Rita Segato de ayer sobre el quiebre, la erosión de la hegemonía del patriarcado que estuvo en marcha muy rápida con el símbolo de una presidenta mujer, una mujer arriba en el puesto más fuerte del Ejecutivo. Esto fue insoportable para el patriarcado y la sacaron. Y cuando el nuevo presidente Michel Temer asume, crea un ministerio 100% hombres blancos. Y en ese momento hay el inicio de una gran campaña de descrédito, yo diría que más que descrédito, de criminalización del medio artístico. Se creó la idea que todos los artistas, todos los cineastas éramos vagos, marihuaneros, que sacábamos la plata del gobierno para estar en la playa, borrachos, de caipirinha. Y con esta imagen, cuando Temer entra, cierra el Ministerio de Cultura en su primer día.
En aquel momento hubo mucha movilización y Temer volvió atrás. Si alguien tiene interés en ese momento, yo hice un mediometraje personal súper sencillo que se llama Resistencia. Pero cuando Bolsonaro democráticamente es electo presidente, el campo para el descrédito de la clase artística ya estaba fundamentado. Bolsonaro cerró el Ministerio de Cultura en su primer día de gobierno. Y desde entonces asistimos a la lenta y penosa muerte de la Agencia Nacional de Cine. No hay más programas nacionales para hacer películas y estudiosos del tema comparan lo que puede pasar ahora con lo que pasó atrás durante la era Color. Virginia Ayón ayer nos habló que olvidar el pasado es una forma es una parte de cualquier estrategia de poder. Y cuando escuché hablando de esto, de cómo olvidar el pasado es parte de estrategia de poder, pensé que esto es lo que está en curso de una forma muy radical en Brasil hoy día. La Cinemateca Brasileña, por ejemplo, está en el medio de una disputa ideológica que hace que ni la cuenta de aire acondicionado, lo que mantiene las películas enteras, se apaga, amenazando así toda la memoria audiovisual del país. Y claro, que olvidar el pasado pasa por también dificultar al máximo que sean creados documentos, que sea creada arte, documentales, ficciones que hablen de este hoy, que pronto ya es pasado. Me gustaría destacar una película que habla de este pasado, que más tienen ganas de apagar hoy día, de la ruptura de clase y de género que estaba en curso en Brasil. Quien pueda mirar, creo que es un resumen de todo eso que están intentando borrar de nosotros. Se llama ¿Qué horas de la volta? En portugués, y Una segunda madre en español, de la directora Ana Mulayer. Y si pienso, no tengo idea de lo que va a pasar en ese futuro sombrío que se anuncia en el cine. Pero mirar ese pasado tan reciente, mirar estas películas, me ayuda a por lo menos soñar con otros futuros. Lo que me parece uno de los importantes roles del arte, del cine, es la capacidad de nos permitir vivir otras realidades, otros pasados y así inventar nuevos futuros. Si las mujeres desde siempre son las que hicieron sus producciones con menos presupuesto, y si ahora nos sentimos más que nunca con la necesidad de gritar esa realidad, de registrar lo que está pasando, por la rabia que sentimos, de crear memorias de ese tiempo para que él no se repita nunca y nunca, nunca más, eso me parece también una fuerza motriz. Y a la vez, es ahora, más que nunca, que precisamos de poesía, que precisamos de la empatía, esa empatía que el cine nos permite de nos poner en el sitio del otro, en la historia del otro, de imaginar otros futuros. Yo tengo, por más que sea muy pesimista en ese momento, tengo algo de esperanza, que a pesar de todo, nosotras las mujeres vamos a seguir produciendo cine en Brasil. Ya se pasó mi tiempo, así que me paro por aquí.